ustedes hoy en el Miércoles Médico de Promedio. El tema que vamos a tocar el día de hoy es toxoplasmosis congénita. Un poco vamos a verlo del problema. Hay que tener en cuenta que los estudios de serología para toxoplasma que se han hecho desde 1944 hasta el 2014 ven una prevalencia alta en nuestro país. Aquí ven que la distribución también es bastante amplia. Tenemos el Valle del Cauca con una prevalencia que se estima de 500 a 1000 y vemos que la distribución es bastante homogénea a nivel de Colombia. Este es un estudio que evidenció toxoplasma en serologías en humanos, pero también en animales. Entonces vemos que la distribución y las posibles personas que pueden estar afectadas por esta enfermedad es bastante grande. A modo de introducción, hay que tener en cuenta de que el toxoplasma o la toxoplasmosis congénita es una zoonosis. Se considera que es una de las zoonosis de mayor importancia y difusión a nivel del mundo y tiene unas manifestaciones clínicas que van a ser variadas. ¿Por qué? Depende primero del estado inmune del paciente, ¿sí? Entonces las manifestaciones en un paciente inmunocompetente van a ser linfadenitis aguda inespecífica asociada a fiebre y eso va a resolver alrededor de una semana. Mientras que el compromiso en paciente que es inmunocomprometido va a ser mucho más grave. Tenemos que tener en cuenta de que la toxoplasmosis es la primera causa de acceso cerebral necrotizante en paciente VIH positivo. Y lo que nos compete en este momento con respecto a las mujeres embarazadas, el espectro también es muy amplio. Puede provocar abortos espontáneos o puede provocar malformaciones mayores. O en la mayoría de los casos los niños pueden aparentar ser asintomáticos, pero pueden también tener compromiso ocular o pueden manifestarse también con hepatoesplenomegalia. Se considera que afecta aproximadamente en el mundo a 2 o 3 millones de personas y la infección aguda es la que más nos preocupa, porque la infección aguda en pacientes inmunocomprometidos, específicamente en mujeres embarazadas, pues va a predisponer a que se haya el compromiso en el feto, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El toxoplasma gondii pues, fue descubierto por Nicole y Mansú en 1908. Estos lo aislaron en hígados y riñones de roedores en el norte de África y tenemos que tener en cuenta de que pertenece a la familia Sarcosidae, subclase Coccidia y filum Apicompexa. Puede agruparse en 3 especies. Vemos que está el toxoplasma 1, el 2 y el 3. Es importante tener en cuenta que el toxoplasma 1 es altamente virulento, al igual que el 2 y levemente virulento el toxoplasma 3. Es importante saber esto para saber la distribución de los genotipos a nivel mundial. Vemos cómo a nivel de Estados Unidos está presente el toxoplasma 1, 2 y 3, al igual que en Europa. Y vemos que a nivel de Sudamérica está más presente el toxoplasma 1 y 3. Y esto es importante porque la cepa 1 es muy virulenta, ¿sí? Y la que circula en Colombia, el 80% es cepa 1. Y tiene una letalidad muy alta. Si se les inocula a ratones, generalmente muestra una mortalidad del 100%, ¿ya? Y se comporta de una forma muy diferente a las cepas de toxoplasma que se ven en Estados Unidos y en Europa. Vemos las estimaciones de la prevalencia a nivel mundial de infecciones del complejo TORS. Tenemos aquí la toxoplasmosis. Se calcula una prevalencia a nivel mundial de 201.000, con una prevalencia en Estados Unidos estimada de 10 a 33 por cada 100.000 recién nacidos y a una baja prevalencia en Europa solo del 11% y una alta prevalencia a nivel de Sudamérica, hasta un 77%, solo superada por el citomegalovirus con una prevalencia estimada mayor del 90%. Vemos aquí una incidencia de toxoplasmosis y las tasas de seroconversión en diferentes estudios que se han realizado desde 1994 hasta el 2014. Aquí lo traje a modo de resumen. Entonces tenemos aquí mujeres embarazadas. Esta población fue en esta ciudad de Cali y el número de pacientes fueron 995. Ahí vemos cómo obtuvieron una incidencia de 2.8%. Y las mujeres embarazadas en Villavicencio, en este caso 300 mujeres embarazadas, tuvieron una prevalencia del 11%. En Medellín, una prevalencia del 8.3% y recién nacidos en un estudio multicéntrico que se realizó en 7 municipios donde se evaluaron alrededor de 15.333 pacientes, muestra una prevalencia que va de 0.5 a 6.2 pues, en nuestro país. Entonces, como vemos, la tasa de incidencia de las personas que pueden verse afectadas por la enfermedad es bastante grande.
Esta gráfica la traje a colación para lo que les hablaba anteriormente, que las cepas que circulan en Colombia son altamente virulentas y se comportan de una forma diferente a las cepas de Estados Unidos y Europa. Esta es un estudio de compromiso de coriorretinitis en pacientes que se les diagnosticó toxoplasmosis congénita en una corte de Brasil. Ellos separan la corte de Brasil con una corte en Europa, que son las líneas que están un poco más separadas. Ellos les hacen diagnóstico de toxoplasmosis congénita y casi la mayoría de niños se mantienen sin la enfermedad de coriorretinitis, solo presentando una leve caída pues ya a los meses posteriores, mientras que en esta corte de Brasil apenas se les hace el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, casi la mitad de esta corte ya tiene compromiso de coriorretinitis. Entonces ven que se comporta de una forma muy diferente a la corte de Europa. Por eso decimos que el compromiso ocular y las cepas que están en nuestro medio, específicamente en Brasil y en Colombia, son mucho más agresivas. Estas son las conclusiones de un estudio multicéntrico que se hizo de toxoplasmosis congénita en Latinoamérica y ellos concluyen varias cosas. Que el riesgo de lesiones oculares fue mayor en las cortes de Sudamérica, 47%, si lo comparamos con cortes de Europa, donde solo hubo una prevalencia del 14%. Y los riesgos de transmisión disminuyó significativamente a mayor latitud geográfica. Vamos a tener en cuenta de que influye mucho en la infección de ese parásito las zonas de humedad y la tasa de lluvia de la misma región. Entonces vemos cómo la región que es más afectada va a ser todo lo que va a ser Sudamérica y las zonas del Ecuador, mientras que si nos desplazamos más al norte o al sur, la incidencia va a ser mucho menor. Ya ubicándonos en Colombia, se estima que de 1 a 1000 recién nacidos van a estar afectados por esta enfermedad. Hubieron 15 casos confirmados entre 15.000 niños estudiados y eso nos daría esa relación de 1 en 1000. Si Colombia tiene una tasa de natalidad estimada de 550.000 recién nacidos al año, vemos que puede haber 550 niños que pueden estar potencialmente infectados cada año. Y hay que tener en cuenta que la conclusión de este estudio multicéntrico del 2011 evidencia que hay un mayor riesgo ocular, un 47%, con manifestaciones intracraneales que también son altas, más del 50%, y superó a cualquier corte europea, donde la tasa de compromiso ocular solo fue del 14% y las lesiones intracraneales solo fueron del 9%. Entonces, todo esto para decir que las cepas son más agresivas que circulan en nuestro país. Y la mitad de las mujeres en edad reproductiva están en riesgo. Eso es muy importante. A medida que avanzamos de edad, pues tenemos más chance de haber estado expuestos al toxoplasma, ¿sí? Pero lo importante es tener una infección aguda o que se provoca una seroconversión en la edad reproductiva, porque en ese momento se aumenta el riesgo de transmitir la enfermedad al feto. Con respecto a la fisiopatología, a grosso modo, entonces vamos a hablar que el Toxoplasma gondii es de forma cónica, tiene un polo apical y tiene una membrana de superficie, un antígeno de superficie 1 que le permite identificar las membranas celulares a las cuales va a hacer la invasión. Este es el SAT y el CRS. Después de esto, por medio de los micronemos, van a secretar unas adhesinas que van a permitir la fijación del parásito a la célula que va a infectar. Posteriormente, cuando se liberan las rotias por el parásito, perfora la capa del celular y permite el paso del parásito al citoplasma. En ese momento, cuando pasa e invade el citoplasma, va a formar lo que es este complejo mayor que se llama la vacuola parasitante. Es importante esta vacuola parasitante porque se va a desplazar y se va a ubicar a nivel de la mitocondria, del sistema retículo endotelial y del aparato de Golgi. Todo esto lo que va a hacer es utilizar la maquinaria de la célula, específicamente del núcleo, para hacer factores que van a permitir que haya un crecimiento del parásito, para que haya una invasión inmune y que haya el desarrollo de bradisoditos y factores de virulencia. Cuando se mantiene la replicación y ya ha llegado hasta cierto punto, la célula se muere, se destruye y los parásitos son liberados para infectar a nuevas células. Vemos cómo es la respuesta inmune del hospedero pues, cuando sufre la infección.
Hay que tener en cuenta que uno puede manifestar dos respuestas, una TH1 que me va a provocar una destrucción del parásito y me va a provocar otra respuesta inmune que es una TH17 o desviada a TH2 que me provoca una patología inmune. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que las mujeres durante el embarazo no tienen una respuesta TH1, generalmente están desviadas a una respuesta TH2 por su embarazo como tal. Entonces vemos aquí como los linfocitos CD4 mediados por las interleuquinas 12 y 18 van a expresar la respuesta TH1 que me va a provocar la destrucción del parásito, mientras que si se desvía TH17 y eso mediado por el factor de crecimiento beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 23, va a provocarle una patología inmune que es incapaz de la destrucción del parásito y se va a perpetuar la infección. También es importante que en el momento de que las formas que son las móviles, que son los taquizoitos del Toxoplasma gondii, detectan que hay la producción de interferón gamma, comienzan a entrar en una fase silente que son los bradizoitos. Esos bradizoitos son capaces de enquistarse, evadir la respuesta inmune y pueden estar presentes en el cuerpo del hospedero por muchos años, inclusive durante toda su vida. Con respecto al ciclo de vida, pues hay que tener en cuenta que el hospedero definitivo son los felinos, ¿sí? Incluido el gato y otras 7 clases de felinos, y los demás somos hospederos intermediarios. Realmente todos los demás animales de sangre caliente somos hospederos intermediarios, y hay que tener en cuenta que el ciclo sexual se va a dar en los gatos y en los demás felinos, y las formas infestantes van a ser los zooquistes y los quistes. Aquí tenemos un poco cómo es el ciclo sexual del parásito y cómo es el ciclo asexual del parásito. Vamos a empezar con el ciclo sexual, ¿ya? Entonces, primero tenemos a los roedores o aves que han estado contaminados. Estos son quistes tisulares, y en el momento que el gato los caza y se los come, estos van a ir a nivel intestinal, específicamente el enterocito. Estas formas quísticas se liberan y se van a convertir en bradizoitos y van a atacar el hepatocito y van a iniciar la replicación a nivel intestinal, específicamente el hepatocito, para posteriormente convertirse en ooquistes no esporulados que se excretan por miles en las heces de los gatos, ¿ya? Después de haber unas condiciones medioambientales adecuadas, estos quistes no esporulados se van a convertir en ooquistes esporulados como tal, y estos ooquistes esporulados pueden contagiar o contaminar más bien las verduras, los alimentos que consumimos y también el agua, ¿ya? Estos pueden ser consumidos a su vez por otros animales que se van a formar quistes tisulares, y estos animales pueden ser ingeridos por nosotros o directamente nosotros contagiarnos por los zooquistes en agua o por los zooquistes presentes en los alimentos que consumimos, ¿ya? En nosotros también se desarrollaría un quiste, pero en pacientes inmunocomprometidos, específicamente en mujeres en embarazo, estas formas de bradizoitos que son lentas se convierten a formas móviles, que son estas fórmulas de taquizoitos que permiten la distribución y penetración a otros tejidos. Específicamente esta va a pasar la barrera placentaria y va a afectar al feto. Vemos cómo es el riesgo de transmisión de la madre y el feto. Esta es una gráfica muy interesante. ¿Por qué? Vemos cómo es la semana de gestación y la seroconversión materna. Entonces tenemos que a menor edad gestacional hay mucho menor riesgo de contraer la infección por parte de la madre, ¿ya? Prácticamente es máximo un 5% durante el primer trimestre, pero a medida que avanza el embarazo aumenta el riesgo de infección, llegando hasta un 85% en el último trimestre, ¿ya? Y vemos en comparación que el compromiso o las manifestaciones graves de enfermedad por Toxoplasma gondii son mucho más marcadas cuando se adquiere la enfermedad en el primer trimestre. Vemos que en este caso se van a provocar malformaciones mayores o abortos espontáneos, mientras que si va avanzando en la edad gestacional de la madre, vemos que a nivel del tercer trimestre el compromiso o afectación por el toxoplasma puede ser ninguno. El 90% de estos pacientes puede ser asintomático en el tercer trimestre. Vamos a hablar un poco de factores de riesgo.
vamos a ver unos factores de riesgo ligados al estilo de vida. Entonces hay que tener en cuenta exposición al gato. El riesgo de contraer toxoplasmosis asociado al contacto con gato es variable y depende de cada región que se revise y de cada uno de los estudios que también se tenga en cuenta. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro medio los gatos que tenemos tienen una seroprevalencia alta, variando desde un 21% hasta un 87% en América Latina. Entonces podría ser es un factor de riesgo asociado. Pero lo más importante es la contaminación de los alimentos. Entonces en Colombia se ha demostrado que el riesgo de infección por toxoplasma al consumir carne cruda o a medio cocer tiene un riesgo de 13.2 veces mayor a las personas que cocinan adecuadamente sus alimentos y cocinan esa carne adecuadamente. Igual, el beber agua no tratada, el ingerir bebidas hechas con agua sin hervir, es un factor de riesgo importante. Se calcula que es 2.5 veces más riesgoso las personas que no tienen una adecuada precaución de hervir el agua de consumo o consumir agua embotellada, y esa sería una de las recomendaciones a dar a las mujeres en embarazo. También factores de riesgo sociodemográficos, tenemos que tener en cuenta la edad. En este estudio nacional de salud que se realizó en 1980 se encontró que una prevalencia aumentó desde el 32% en menores de 10 años hasta un 65% en mayores de 60 años. Y esto se puede explicar básicamente porque si vivimos más, hemos tenido más tiempo a estar expuestos al parásito y por eso tenemos una prevalencia mucho más alta con el aumento de los años. El género, pues no se ha encontrado una evidencia acerca de diferencias entre las prevalencias de hombres y mujeres, pero hay algunos estudios que sugieren que a veces los hombres tenemos unas medidas de higiene que no son tan adecuadas y de pronto hay prevalencias un poco más altas en hombres. Y la área de residencia también es importante. Como les dije, para que el parásito se reproduzca adecuadamente o esté en el ambiente de una forma más cómoda, debe tener humedad y aparte de humedad tiene que tener unas tasas fluviales que sean altas. Entonces así en Colombia se han encontrado 3 diferentes niveles de prevalencia: una prevalencia baja a nivel de Riohacha y Cúcuta, una intermedia que sería Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y una prevalencia alta en Armenia y Florencia. Otro de los factores de riesgo biológicos es el embarazo. También en el Estudio Nacional de Salud de 1980 hubo una mayor seroprevalencia de Toxoplasma gondii en la muestra de las gestantes comparadas con el resto de población, y esto yo ya los había explicado antes. Generalmente durante el embarazo la respuesta inmune se desvía a TH2, va a evitar la destrucción del parásito y esto va a ser mucho más fácil de que tengan esta seroprevalencia. El número de nacimientos también es importante por la misma razón. A mayor número de embarazos hay mayor riesgo, y las inmunodeficiencias también en mujeres embarazadas que son seropositivas para VIH tienen unos títulos mayores de Toxoplasma gondii de un 21.1% comparadas de gestantes que son VIH negativas, que solo son de 13.1%. Vemos cómo lavar los alimentos, cocinarlos adecuadamente y el lavado de las cosas que consumimos pues es un factor de prevención muy importante, ¿no? Con respecto a la clínica, aquí tenemos primero unas calcificaciones difusas intraparenquimatosas con un compromiso de hidrocefalia, y en la figura B pues vamos a ver un compromiso ocular, específicamente coriorretinitis. Todo esto que ustedes ven aquí es la tríada de Sabin, la clásica tríada de Sabin que lo mencionan todos los libros. Pero si vamos a ver los hallazgos clínicos asociados a infecciones del complejo TORCH, vamos a ver que en el caso del toxoplasma se va a presentar hepatomegalia. Las lesiones cardíacas más bien son raras, pero las lesiones en piel puede haber erupciones macropopulares, petequias o púrpuras, mientras que también es muy común encontrar hidrocefalia, no tan común microcefalia, y las calcificaciones intracraneales pues van a ser difusas pero sí van a estar presentes. Y la enfermedad ocular es bastante frecuente con coriorretinitis, y el compromiso auditivo por esta enfermedad más bien es bajo. Volviendo a nuestra población, en toxoplasmosis, las características clínicas de nuestra población, vemos, aquí les traje un resumen de unos estudios. Este es un viejo de 1981, pero fue en Cali.
En este tuvieron 44 pacientes, de estos 25% eran hombres para un 56.8% y hubo una tasa de muerte de alrededor del 50%, del 47.7%. Y las manifestaciones que ellos encontraron fue microcefalia y calcificaciones, alrededor del 68% de sus pacientes, y los síntomas oculares estuvieron también presentes en un 56.8%. La hepatoesplenomegalia estuvo presente en 62.5% y la prematuridad estuvo también presente en el 56%. Vamos al estudio multinacional del 2011, donde se evaluaron los 15.333 recién nacidos. En ese momento ellos encontraron unas muertes asociadas a toxoplasmosis congénita del 20% y el compromiso por calcificaciones de un 26.6% y la hidrocefalia de 6.6%. Y los síntomas oculares referidos en este estudio del 2011 pues fueron del 20%. Y la hepatoesplenomegalia del 6.6% y compromiso de prematuridad también del 6.6%. Vamos a entrar un poco a diagnóstico. Aparte de las manifestaciones clínicas que se pueden manifestar en el feto, es importante las pruebas serológicas que se realicen a la madre y al recién nacido, ¿ya? En el caso de las pruebas serológicas al recién nacido es importante la inmunoglobulina M. Si esta inmunoglobulina M se toma por método ISAGA, esta estimación tiene mayor sensibilidad, que varía desde el 54% al 73% si se toma por medio de ISAGA, con un nivel de evidencia 2. Si la asociamos aparte inmunoglobulina A más inmunoglobulina M, vamos a ver que la sensibilidad y la especificidad va a ser mucho más alta, llegando casi hasta el 98%. Y también es importante el Western blot, ya que si se evalúa la presentación específicamente con el inmunoblot o otros métodos, encuentra que aumenta la sensibilidad de valores predictivos positivos para inmunoglobulina G, y en estos estudios fueron del 92.6%, del 89.1% y del 92.4% respectivamente, con un nivel de evidencia 1B. Con respecto a la cadena de polimerasa del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver cómo, dependiendo de los días, en ese momento pues serían pacientes en porcentaje que los detecta la cadena polimerasa del líquido cefalorraquídeo. Vemos que a nivel del periodo neonatal pues va a estar presente en el 60% y va bajando en la medida que aumenta la edad del recién nacido. Mientras que la inmunoglobulina M, pues vamos a ver que me va a mostrar en un 91.4% la infección, y la tasa también va disminuyendo a medida que va avanzando los días. Y la inmunoglobulina A pues va a estar positiva en un 79.4% con una sensibilidad que va bajando. Pero si vemos que lo asociamos a líquido cefalorraquídeo, inmunoglobulina M y inmunoglobulina A, la sensibilidad de estos tres estudios combinados es muy superior, llegando a ser casi pues, 97.1%, y que se mantiene alta a pesar de aumentar la del paciente. Por eso, la Sociedad de Infectología de Adultos y también Pediátrica lanzó en el 2012 en su revista Infectio una guía para el manejo de toxoplasmosis congénita en nuestro país. Aquí vemos la gráfica que ellos plantean. Ellos dicen que es muy importante, primero, que estas madres se tomen un control serológico antes del embarazo y determinar si tienen IgG negativa o IgM positiva. En el caso de que tenga una IgG positiva, se considera que esa infección es crónica y ese paciente no necesita seguimiento, ¿ya? Exceptuando de que fuera una paciente inmunocomprometida, una embarazada VIH, que podría haber reactivación, pero en un paciente inmunocompetente eso no va a pasar. Si no tenemos esto, es necesario que durante el embarazo tomemos títulos tanto de IgG e IgM para toxoplasma. Entonces puede haber 4 escenarios. Uno es que la IgG sea negativa y la IgM también. En este momento hay que hacer una consejería estricta del consumo de la carne bien cocida, del agua embotellada o muy bien hervida y buenos hábitos alimenticios en la madre y de higiene. Y se le hace un seguimiento mensual de IgM. En el momento de que esa IgM pase de negativa a positiva, se considera que hay una seroconversión. Si hay una seroconversión, ese paciente necesita, o esa mujer embarazada necesita recibir manejo.
A veces en nuestro medio vemos que de pronto es deficiente un poco esto en el control prenatal, se quedan con que la IgG es negativa y no solicitan el control mensual de IgM, que es lo importante para saber si hay una seroconversión o no. En el segundo escenario vemos una IgG negativa con una IgM positiva. En este caso es necesario repetir la IgG a las 2 semanas, ver si esa IgG es una IgM natural, y si esa IgG es negativa y después se positiviza, se considera que hay una seroconversión y es necesario también tratar a ese paciente. En el tercer caso, con una IgG positiva y una IgM positiva, es necesario hacer una prueba de avidez de inmunoglobulina G, generalmente realizada antes de la semana 18. Si hay una avidez alta, eso lo que me va a indicar es una infección crónica y hay fin del seguimiento. Mientras que si tenemos una avidez baja, eso confirma que hay una seroconversión y sería necesario iniciar manejo a esa mujer embarazada específicamente con espiramicina. En el momento de que hace esto el ginecólogo y detecta inicia la espiramicina, tiene que confirmar de que si hay una toxoplasmosis congénita o no, y eso lo va a hacer por medio de la biosintesis o la PCR. Si esa cadena de polimerasa es positiva, él confirma que hay una toxoplasmosis congénita y en ese momento no sirve la espiramicina. Es necesario iniciar tratamiento con pirametamina y sulfadiazina para tratar el feto y evitar las posibles complicaciones que se vayan a dar. ¿Ya? Y la parte de recién nacido, pues este sería un recién nacido que tendríamos que ingresar a la unidad de recién nacidos para tomarle pruebas serológicas específicamente, la IgG, la IgM y la IgA al neonato. Si la IgM es positiva, se confirma que hay una toxoplasmosis congénita y hay que iniciar tratamiento con pirametamina más sulfadiazina, pero si esa IgM es negativa, lo que se sugiere es una prueba confirmatoria por Western blot, tanto de IgG e IgM. Si ese resultado de Western blot es positivo, se confirma la infección por toxoplasmosis congénita y es necesario iniciar el tratamiento. Si eso no pasa y los resultados son negativos, es necesario hacer un seguimiento clínico de esos pacientes con inmunoglobulina G a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses. Si hay un aumento de títulos, se considera que es una seroconversión y tiene toxoplasmosis congénita y es necesario el tratamiento, pero si los títulos son en descenso, pues se considera que no tiene una toxoplasmosis congénita. Con respecto al tratamiento, pues lo que recomienda el grupo de infectología en su guía del 2012 es que se recomienda el uso tanto de inmunoglobulina G, M y A conjuntamente para el diagnóstico de infección congénita por toxoplasmosis. Como vimos, si se toman estas pruebas serológicas separado, la sensibilidad tal vez no es tan alta, pero si la tomamos en grupo, la sensibilidad aumenta mucho. Por eso es importante tomarlas conjuntamente. Ante el resultado negativo de una inmunoglobulina A o una inmunoglobulina M, se recomienda la confirmación por Western blot. ¿Y por qué por Western blot? Por lo que les había mencionado anteriormente, que aumenta la sensibilidad para poder detectar los pacientes que sí tienen la enfermedad. Y ante un resultado que sea negativo de inmunoglobulina G positivo y los resultados negativos tanto de inmunoglobulina M, A y el Western blot, en estos pacientes se recomienda un seguimiento mensual durante 6 meses y luego cada 3 meses hasta el año para descartar que haya una seroconversión en estos pacientes. El tratamiento, la recomendación es que se debe tratar a todos los niños que sean sintomáticos y asintomáticos con infección por toxoplasma con pirametamina más sulfadiazina, 1 miligramo kilogramo día, una vez al día, más 100 miligramos kilo día, 2 veces al día durante un año, más el ácido folínico. Es importante que sea ácido folínico. A veces uno ve que a veces le mandan ácido fólico, eso no, las cosas son diferentes. Ácido folínico es el que se debe suministrar, ya que la pirametamina puede provocar una aplasia medular y puede provocar un cuadro de anemia muy severo en esos pacientes. Entonces siempre es importante adicionarlo al manejo. Y en el caso de efectos adversos o que haya limitaciones para el tratamiento de nuestro medio, tal vez es un poco complicado conseguir la pirametamina más la sulfadiazina. En ese momento se podría considerar una alternativa para el tratamiento, específicamente clindamicina, sulfadiazina o acitromicina, y conjunta con pirametamina más ácido folínico. Pero en estos casos, que son variaciones del tratamiento de elección, que es la pirametamina y la sulfadiazina, el tratamiento debe ser más largo.
Esto es durante un año, pero se supone que si hay una alternativa de tratamiento, esos tratamientos deberán ser hasta 2 años. Con respecto a la prevención, pues ya lo habíamos tocado antes, el consumo de agua que sea potable, pues bien hervida o que sea agua embotellada, evitar el contacto con alimentos o carne cruda. Ellos consideran de que hay que hacer una buena higiene de los alimentos como tal, y si las mujeres van a realizar labores de jardinería, manipular con guantes para evitar el contacto de tierra donde puede haber oquistes. Esos oquistes podrían infectarlos si ellas no guardan el adecuado pues, aseo de sus manos y no utilizar guantes. También cocinar la carne adecuadamente y lavarse las manos antes y después de manipular carne cruda, y lavarse normalmente pues, las manos antes y después de cada comida. Y para terminar, vamos a hablar un poco del seguimiento. Estos pacientes es necesario tomarles un hemograma y plaquetas cada 2 o cada 4 semanas por el compromiso o las manifestaciones que se pueden dar por la piranatamina, y cada mes es necesario el control pediátrico, la vigilancia del neurodesarrollo, y cada 3 meses un parcial de orina con creatinina y serologías para toxoplasma, y si el líquido cefalorraquídeo es anormal es necesario tomar un control a los 6 meses, y si las pruebas bioquímicas son anormales repetirla a los 3 meses. Cuando yo digo que si un líquido cefalorraquídeo es anormal, es porque a todos los pacientes con toxoplasma es necesario hacerles una punción lumbar. ¿Por qué? Aparte de la cadena polimerasa del líquido cefalorraquídeo, me interesa saber si ese líquido cefalorraquídeo tiene proteínas, específicamente si esas proteínas son mayores de 1 gramo sobre decilitro. Si llega a pasar eso y esas proteínas son mayores de 1 gramo sobre decilitro, ese paciente necesito iniciarle prednisona a una dosis de 1 miligramo kilo día hasta que se normalicen las proteínas del líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Es importante la evaluación neurológica, oftálmica y auditiva de estos pacientes a los 6 meses y al año. También es importante la ecografía transfrontalar que se realiza a los 3 y 6 meses, y la evaluación de un TAC cerebral al año de edad. Luego del año, pues el tratamiento sería una serología al mes, a los 6 meses y al año, examen audiológico y oftalmológico cada año y examen neurológico anual. Para mí es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. Felicitaciones por la conferencia. Muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿es posible dentro de las precauciones que se pueden dar en la ciudad de Cali hay exceso de parques con palomas? Hemos sabido que también las palomas son agentes transmisores del toxoplasma, no solo los gatos, que de por sí los gatos son muy queridos más que todo para las mujeres. Entonces, es recomendable que la mujer periódicamente se haga exámenes previos para estos casos de toxoplasma. Es una primera pregunta. ¿Qué tratamientos especiales, pues, que usted lo ha mencionado, pueden darse para fortalecer lo que se da cuando ya la mujer en embarazo ha adquirido el virus del toxoplasma y no sea posiblemente transmitido al feto? O si es transmitido, que puede ser no alcance repetido en el feto, ¿qué puede hacerse para evitar esas deformaciones que se pueden dar en la masa ocular? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en la gráfica del ciclo de vida, tal vez no fui claro, tanto los ratones que tienen las formas infectantes, pero también pueden ser aves, ¿sí? Tanto los roedores o las aves pueden ser consumidas por el gato, y ahí empieza el ciclo sexual del parásito. Entonces, sí es muy importante en el control que se haga de cada uno de estos vectores del parásito, pues se va a disminuir también el riesgo de la transmisión de la enfermedad específicamente al feto. Y la segunda pregunta, aparte de la espinamicina, que va a evitar que se pase el toxoplasma al feto, no hay ninguna otra medida que haya encontrado en nivel de evidencia que sea efectiva para evitarlo. En el momento que haya una seroconversión y se detecte que esa madre tiene toxoplasmosis
y que puede transmitirse al feto, el único o la única medida específica es el manejo con la espironolactona para evitar la transmisión. Y en el momento que se confirme la infección, se tiene que dejar de utilizar la espironolactona y se tiene que iniciar tratamiento pleno, que sería la tirametamina más la sulfadiazina. ¿Ya? No existe nada más. Doctor, otra pregunta. ¿Qué se puede hacer en estos sitios públicos donde hay exceso de palomas? ¿Hay alguna medida preventiva que pueda tener la administración, el Servicio Municipal de Salud o la Secretaría de Salud Municipal, los zoonosis, para prevenir para que esta población de palomas también sea controlada o sea de alguna forma también tiene alguna inmunología para ellos? No sé si estoy claro con la pregunta. No, o sea, sí hay estudios. Si ustedes ven el primer gráfico que yo mostré, ahí va a haber serologías que son positivas tanto para personas como para animales, porque eso se estima. Se estima que prevalencia hay tanto en infecciones de humanos como en vectores que puedan transmitir la infección. Las medidas de salud pública, la verdad, las desconozco, pero sí debe haber una limitante porque aparte de ser un vector, pues de transmitir los quistes al gato por medio de palomas, también pueden transmitir otras infecciones, generalmente infecciones fúngicas asociadas por las deposiciones de las palomas también están presentes, pero una política de salud específica, la verdad, la desconozco. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué momento del ingreso del paciente a la UCI neonatal es necesario hacer el TAC? ¿Inmediatamente ingresa o después de la pena? Yo pienso que depende del recurso técnico que tenga el hospital donde uno labora. Generalmente esos pacientes, como dije, el 90% pueden pasar como asintomáticos, ¿sí? Pero es necesario descartar que tengan el compromiso ocular o que tengan el compromiso a nivel cerebral manifestado con las calcificaciones intracerebrales. Entonces, la idea, pienso que en la medida que si tiene todos los recursos suficientes, uno debería hacer todo a la vez, ¿sí? Entonces, ingresó al niño, debería tomarle las muestras para hemoglobina A, M y para hemoglobina A, M y tomarle la punción para la cadena de polimerasa del líquido cefalorraquídeo y descartar tanto que tenga el compromiso ocular con la valoración por oftalmología e inmediatamente descartar que no haya calcificaciones cerebrales, ya sea por medio de ecografía o por cerebral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fue un gusto para mí estar con ustedes la noche de hoy.